9813. Noches de Barrio. Hoy es miércoles en las Noches de Barrio y en tu casa también, y como todos los miércoles, es un placer recibir en el aire de las Noches de Barrio al señor Rally Aurat con su columna de literatura. Bienvenido, Rally, aquí Hola. a Vorterix. ¿Cómo estás, Keta? ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy Rodrigo. bien, muy bien, un gusto verte. Siempre. Qué elegancia, La de Francia. Qué elegancia la de Francia. justamente. Claro, por eso, claro. sí. Muy Sabía bien. que hoy venía por ese lado y dije, Sí. me pongo el terciopelo. Qué cosa, ¿no? Señorito francés decían en el barrio, ¿no? Cuando alguien... Sí, Claro. claro. Un señorito francés. Un señorito francés. Andás a ver de dónde vendría eso. Sí, Sí, ¿verdad? acá estaba la vieja, es el viejo, no mito popular, pero la de los ricachones que se iban a tirar manteca al techo en París y llevaban la vaca para tomar Sí. leche fresca arriba al barco. Claro. La época de Jorge Newbery y todo esto. Muy afrancesada la sociedad, sí. Sí, Sí. claro. Sí, sí. A un candidato a jefe de gobierno decían que estaba francesado. ¿Se ¿Te acuerdan? acordás? Sí. Sí. ¿No es El señor- director del Teatro Colón ahora? Exactamente, el Ah, señor sí. Jorge Tellerman. Sí, Sí, era un copado, Tellerman. Sí, vocero de Cafiero. Bueno, No, digo, un tipo que supo estar en Bahía y compañía, digo, que tenía esa ductilidad de sí. la comunicación en la política, la cultura y... Un refinado, Un refinado, claro. Y ¿Un francés? Un francés. un señorito Sí. francés. Y pensaba en esta idea también de la academia. Mirá qué contradicción, ¿no? Porque hemos hablado de Borges, de Alejandra Pizarnik, que ha vivido en París, de Manuel Puig, que también viajó para formarse. Y sin embargo, hoy traemos, hablando de outsiders, Sí. alguien que está por afuera de la academia y que escribió una novela que fue un bestseller a finales de los 60, que es la novela Papillon, escrita por Henri Cherrier. Y Papillon en francés es mariposa, porque era el tatuaje Ajá. que él tenía en el pecho, porque era un muchacho pandillero, era un bandido de las calles de París de la década del 30. Hermoso. Digo, pensemos en aquella medianoche en París. Claro. Tenía el glamour, sí, pero también estaba esa parte marginal de saco y corbata, ¿no? Ujú. No sé si al estilo Peaky Blinders, ¿eh? La serie, Sí, sí. pero bueno, algo de eso habría. Estamos hablando de un chico de 23 años que andaba haciendo travesuras por las calles de París y una noche quienes regenteaban un bar se pasaron de rosca, mataron a alguien que tenía una deuda y buscaron en Henri Cherrier, en Papillon, el chivo expiatorio para culparlo y así fue preso sin haber cometido ningún delito. Oh, qué garrón. Un garronazo. Sí. De hecho, hay una testigo, la chica que estaba con él esa noche, que atestiguó que él no tenía nada que ver. Pero bueno, estamos hablando de 1931, con lo Habría cual que las buscar leyes y un los perejil. derechos... Traeme un perejil que pague, claro. Pero se fue a la Guyana francesa, nada menos que a las peores cárceles que había en el mundo, a la isla del Diablo, donde no volvía nadie. La estadística dice que de 80.000 franceses que han ido presos allí, no volvió nadie. Con lo Mira. cual estábamos hablando de que era una forma de ir, entre comillas, limpiando de bandidos las calles, ¿no? Claro, Como claro. fue en un momento en Nueva York. Ujú. En Con el- el, ¿cómo se llamaba el intendente de Nueva York que Giuliani. hizo? Giuliano. Giuliani. Giuliani, Sí. que bueno, Giuliani, se sí. sentó con las mafias Ujú. y pudo ordenar un poco la cuestión. Hay que ver cuáles fueron los métodos, ¿no? Sí, sí, Pero en sí. este caso, bueno, tenía que ver con sacarlos, bueno, extraditarlos de Francia y que no volvieran, que eran Claro. la lacra de la sociedad. Papillon entonces es una novela autobiográfica. Es una novela autobiográfica que escribe Henry cuando sale de la cárcel, cuando logra escaparse. Él estuvo preso desde los 23 hasta los 39. Montón. Y fíjense ustedes que él logra insertarse en la sociedad venezolana, en una de las veces que se escapó, se enamora allí y empieza a ser el que cuenta anécdotas en las tertulias. Ajá. Y tenía una forma de contar tan maravillosa que todos le decían, ¿por qué no lo escribís? Mira. Y lo escribió con lápiz, trazo grueso, lo llevó a una editorial y casi que no le cambiaron una coma. Ajá. Había algo en la cadencia, en la oralidad, que si bien no tenía la cuestión académica, bueno, si algo tenía era tiempo, ¿no? En la Claro, cárcel para claro. leer. Claro. Digo, alguien medio, digamos,
con una formación básica en la década del 40 se leía 2 o 3 libros por semana. Cierto. Claro, sí. No, eso no es No un había, dato menor. no había mucho teléfono, para no había hacer tampoco, televisión. claro, sí. Y si a eso le sumamos haber vivido cosas y retener y tener memoria y tener la capacidad de captar la atención de los demás, ahí tenemos un comunicador tremendo. Claro. Bueno, es la única novela que escribe, ¿no? Ahora, Ajá. Rally, estos casos de pandilleros que después se manifiestan artísticamente, o tipos de... El mismo, hoy nombramos a Pacino. Pacino estuvo en Cana, Exacto. siendo adolescente, estuvo en un reformatorio. ¿Está el germen, está ahí dando vuelta el germen del escritor en el caso de Charrier, o es el encierro y el tanto leer? Porque me parece fantástico que logren una expresión artística así, tipo que por ahí eran chorizo o estaban Sí. vagando por París o por donde fuera. ¿Está el germen ahí de la escritura o el medio lo formó? En este caso creo que las dos cosas. Creo que si no hubiese caído preso no tendríamos a Papillón. Claro. Y si no estaba el germen, la cárcel hubiese sido uno de los 80.000 que estuvieron Claro, allí. sí, sí, Claro. sí. Lo que le da, digamos, el carácter de extraordinario es que se haya escapado. Claro. Y por otro lado, que alguien haya encontrado ahí un escritor potencial. Claro. Digamos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una prosa simple, pero al mismo tiempo muy poética. ¿Y poética dónde? En momentos de mucho dolor y de sufrimiento. Claro. Y si acordamos y podemos llegar a un acuerdo en el sentido de que la literatura, de alguna manera, si tiene en este sentido capital, ¿viste? Bueno, que el capitalismo todo tiene que tener una utilidad. La literatura es para que muchas veces apalear el dolor, el sufrimiento. Sí, sí. Entonces, que le haya encontrado... Dicen que las grandes obras musicales, literarias, surgen del dolor siempre, ¿no? Claro. De la tristeza o del dolor. En general la gente que trasciende es gente que la ha pasado mal también. Claro. Es muy difícil encontrar a alguien que tuvo una infancia más o menos bien, feliz, una adolescencia feliz, que Claro. esté atravesado por una obra tan terrible, ¿no? Quizás los escritores de derecha, Céline, no sé, se me ocurre escritores Sí, que claro. escriben desde otro lugar. Pero digamos que estadísticamente la mayoría favorece al que la pasó mal, como trascendencia literaria o artística, ¿no? Sí. Claro, bueno, yo creo Hay que- toda una corriente de que el camino del arte debe ser pedregoso, digamos, ¿no? Bueno, la pasión de Cristo, ¿no? Ya, Claro. ya es literatura eso también. Sí. Digo, Claro. hay algo ahí que se termina canalizando y que termina siendo mucho más potente, porque al ser vivido puede haber algún fragmento, algún párrafo que lo haya adornado un poco, quizás no haya sido tan así, ¿quién lo puede saber? No había un registro. Claro. Pero digo, lo que sí es sincero, es una prosa que por momentos tiene algo de periodístico porque nos trae datos duros. Hay algo del relato que siempre hablamos del escritor que logra acercarse y alejarse, nos cuenta cómo es la cárcel en su totalidad y cómo era una celda. Digo, tiene todas esas virtudes innatas, ¿no? Porque no fue un taller literario, Claro, ni te mucho muestra menos. un mundo que te es por ahí Ajeno. ajeno al promedio de lo que lo están leyendo, ¿no? Y sin quererlo, es una editorial. Porque así como Galeano escribió Las venas abiertas y nos muestra otra mirada del llamado descubrimiento de América, aquí tenemos una editorial en el sentido de cómo eran tratados las personas de clase media baja que no tenían posibilidad de pagar para salir de una situación incómoda. Claro. Él, de hecho, se hace amigo de un estafador, es decir, que la estafa, cuando uno cae preso, es una de las condenas más bravas, porque Claro. estafar al Estado, ¿viste? Bueno, fue el que le financió también de alguna manera la forma de llegar a ese escape. Pero lo maravilloso de todo esto, está la película Papillón, hay dos versiones, Sí. una de 1973 y una de 2017. Con Steve McQueen y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, y la nueva con Rami Malek Claro. y Charlie Hunnam, creo Exacto, que es. Sí. el actor de Queen. Pero lo interesante de esto es que a partir del éxito, él decide contar en banco cómo fue realmente que cayó preso y qué pasó después de ser un bestseller. El antes mirá, y el una después. precuela y una secuela al mismo Pero tiempo. en el año 71, cuando no estaba tan de moda eso. Mirá. Claro, mirá. Claro. Él quiso decir, bueno, Macanudo, esto es un éxito, yo le quiero contar qué pasó. Claro. Tengo una versión antiquísima. Y lamentablemente, cuando Papillón fue un éxito y Banco también, a los 2 años falleció. No pudo disfrutar del éxito. claro. Pero bueno, ese cuerpo estaba muy golpeado, Y había claro, estado en sí, prisión y además, cada tanto lo castigaban yendo a lo que se llama el buzón y pasaba hasta semanas y meses allí. Así que era un cuerpo de 65 años que había sufrido sí. como uno de 100. Digo, lo quería rescatar en este sentido. Una Francia glamorosa, pero por otro lado lo sórdido, Claro. ese contraste, la prisión
y cómo encontrar, como cuando uno ve una casa abandonada que sale el yuyo, sale esa planta que nadie regó, eso es un poco Papillón. Claro. El arte, aunque haya alguien que se resista y ponga cemento arriba o un adoquín o vaya revocando, surge solo. Siempre, Qué la grieta bueno. Siempre- surge, siempre hay algo que un el- yuyito surge. Sí, Qué siempre hay bueno algo que se eso. escapa del sistema. Es así. Rally, vos Es una gloria que sea así. has leído y las has descrito perfectamente. ¿Y has visto las películas? Las dos, Las dos. sí. ¿Cómo te parece que le fue en la traslación del universo literario al universo cinematográfico? Mirá, teniendo en cuenta la tecnología del 73 y la del 2017, la del 2017 tiene fotogramas que se acercan más a lo que Henry Cherrier nos trae en el libro. Pero en cuanto a las actuaciones, Dusty Hoffman y Steve McQueen no necesitan de esa sobreactuación. Claro. Ellos están parados, hay un primer plano americano, y no necesitas más. Claro, Está el teatro en ellos dos. claro. Son actores de teatro. Claro. En cambio, la del 2017 es más espectacular, pero tiene que ver más con el show o digamos, la idea de los fuegos artificiales en ¿Y Hollywood. te parece que en ambos casos, o en algunos de los casos, respetan el espíritu de la novela o se apartan mucho? Creo que la primera es más libre, porque era muy dura para contar. Claro. Estamos hablando que podría tener una censura en el 73. Claro. Sobre todo porque Norteamérica era cómplice también de las torturas en toda Latinoamérica y no iba a estar contando una historia en donde la gente era torturada en una cárcel. Claro. Claro. Entonces se le llenó el culo de preguntas en el punto. Pero por otro lado, la del 2017 no está nada mal porque, digo, rescata mucho más esta idea de la prisión y la El tortura. universo carcelario. Sí, digamos. es más cruel. Claro. Es más cruel. Incluso también la apuesta, la vestimenta. Uno ve las imágenes, porque al final de la del 2017 se ven las imágenes reales de cómo bien, era bien. la cárcel Claro. en 1930. Claro. Trabajo de archivo. Digo, ya hay otra producción. Claro. Perdón, la del 70 y pico tiene una particularidad, yo no lo pude chequear, pero lo leí una vez. Él se escapa de una especie de bolsa de papas, Coco. de coco. Claro, bueno, Coco, dice que se ve el buzo, el que si mirás la escena, se ve el buzo que está llevando, lo está empujando en la bolsa Ah, de coco. bueno. sí. Sí. Bueno, fíjate vos la logística, porque iban probando el tema del peso, la física, la matemática, Claro. la literatura, estaba todo en Claro. la prisión, porque se arriesgaba muchísimo al tirarse allí. Él, de hecho, rescató a la hija de un carcelero, de un tiburón, y eso le dio cierto margen. Digo, era un tipo muy vivo para sobrevivir en un lugar Para tan hostil. manejarse, claro. Para un lugar tan hostil. O sea, él se escapó sin probar su inocencia. No, quedó como culpable. Él, de hecho, Claro. lo extraditaron y quedó como ciudadano venezolano. Venezolano, Sí. bien. Tuvo varios intentos y volvía a caer porque era torpe. No es brillante. Él no Claro. se plantea, es un antihéroe, Papillón. Claro. Él se escapaba y volvía a caer. La final fue cuando tenía 39 años y pensó que era la última. Digo, tuvo ¿Cuál? que calcular muchísimas cosas. Cuando yo era chica y mis viejos escuchaba conversaciones de grandes, yo no vi las películas ni leí el libro sobre Papillón, pero siempre se referían a la de Papillón refiriéndose que se había metido algo en el culo el personaje. ¿O no? El Cápsulas. canuto de guita, ¿no? El canuto de guita era, ¿no? El dinero lo guardaban Claro. en cápsulas y Y se lo Una especie metía en de la supositorio, digamos, Sí, como sí. un O supositorio. existe, claro, Sí, sí. bueno, La de ahí Papillón, sí. quería saber por qué había quedado cuando Sí. a vos te va a pasar la de Papillón cuando alguien No, porque se ahí refiere. pasa, en la cárcel pasa la requisa y te tenés que salir de Claro. y te revisan Claro. de punta a rabo. De hecho, a él lo financiaba este estafador, que era el que tenía dinero real, Claro. que todos querían ir hacia él. Y de alguna manera está bueno lo que decís, porque el narco de finales de los 70, que es donde Pablo Escobar Gaviria empieza a hacer su auge, empieza a incorporar esto para traficar Claro. con los burros y las personas. Claro. Al punto Claro. tal, Las mulas. las mulas, las exacto. Los burros no, las mulas. Las mulas, Al punto claro. tal que en la frontera de Argentina con Bolivia hubo casos de cápsulas que explotaron Cápsula con que cocaína explotaron y se llevaron puesto a mucha gente. Tremendo. Digo, Tremendo. fíjate vos cómo a veces cuando uno lleva la ficción al cine, eso termina siendo información. Claro. Digo, a veces es peligroso. Digo, desde 1984 para acá, o Un Mundo Feliz de Huxley, lo que a priori es una distopía, puede terminar siendo una realidad. Sí, claro. Totalmente, Lo saqué de ahí, te dicen. Claro, yo lo saqué Mirá de qué ahí. día que me tiraron. Claro, mirá, yo lo saqué de ahí. Espectacular tu aporte, Rally, a las noches de barrio, hoy con Papillón, ¿cómo se pronuncia? Henry Charrier. Henry Charrier.
Hay que poner medio Un hombre, acero. evidentemente, de poca obra literaria. Única novela. Novela y El Banco, y El que Banco, es que es precuela y secuela. Un relato inédito de la Claro. vida de Papillon. Es un libro Bien. que se consigue poco Y aquí vemos el tatuaje, que es una mancha, parece como si fuera un grabado. Sí. Rocha. Que Una, es una una monocopia, diría Sí. un grabador. Sí. Que era lo que tenía, claro, en los tatuajes de 1930. Claro, Claro. sí, sí, No existía. como se podía, Nada. claro. No eran los tatuajes de Tinelli. claramente. Exacto. Rally, muchísimas gracias por haber estado hoy acá con nosotros. Fabuloso tu aporte. Lo pueden seguir en las redes sociales, lo buscan. Él es Rally con Y, Aurat con H. Y pueden hacerle preguntas, pueden disfrutar. un asado sí, también, también. ¿por qué Y ahí Sí. vamos nosotros. Sí. Rally, muchísimas gracias. Gracias a un placer. ustedes. Gracias, Rally. Un No, placer. por favor. siempre. Nosotros nos vamos a la música. En estas noches de barrio. Por ese camino digo yo que te reitero, A mí, tengo una formación judeocristiana. Coincido con tu análisis, pero también me fascina, más aún, que eso tenga cierta aceptación social y que sea un modelo aspiracional. Absolutely. Podemos preguntarle a Rally qué opina del asunto. Ya lo despedimos. No, dale, preguntémosle, Dale, claro, aprovechemos ya lo que que está está acá, acá. ya que todavía no se puede, Claro, vamos a y me preguntarle. intriga, lo tengo tan Porque cerca. para mí eso, que sea un modelo, que alguien pueda aspirar a ser como esa pelotuda, me parece... Aspirar y te quedas marrón. Por eso. Es el deseo Por absoluto. eso, que sea un modelo aspiracional, que alguien sueñe con ser como ese idiota. ¿qué sé Pará, yo? ¿por qué le No decís? porque Si sea no la mujer. conoces, habla en ruso. Sí, pero ¿no ya sabes me lo la, que me la piensa? presentaste tan bien que yo sé que es una pelotuda. No, estaba pensando en la edición. Quizás entre pintarse las uñas e ir a comprar, se deprime en el medio y eso no sale. Claro, puede ser. Digo, puede viste ser. que Claro. uno publica los grandes éxitos Claro. también. Es sí, verdad, sí, sí, es no. verdad. Hay que ver qué pasa. Puede ser. Ahora Pero- voy a escribir a la rusa. Hablarnos de tu fracaso, Rusito. Hablando de tu fracaso, es una Claro. gran novela, ¿no? Claro, Exacto. Coma rusa. claro, sí, sí, sí. Esto es un fracaso, sí. En lo posible no en cirílico, te lo pido por favor. No se entiende nada. Estas son las noches de barrio. Esto es Vorterix Mar del Plata en el 104.5. Para esta hora el morocho cantándote esto. Bingo. Tres pibes. Wander slowly through the fields. Slow